El presidente Nicolás Maduro el día de ayer señaló en la ONU que había una mano americana que estaba influyendo en la crisis de los últimos 4 meses en nuestro país. ¿Qué opina el diputado Alfonso Marquina, diputado a la Asamblea Nacional, acerca de esta frase del presidente Nicolás Maduro, de estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro? Está al aire, diputado. ¿Cuál es su posición frente a esto que dijo el presidente Nicolás Maduro? Bueno, mira, Carolina, insisto nuevamente en lo mismo. Este es un gobierno que trata de desvirtuar la realidad nacional, que trata de distraer la atención de los venezolanos y que no asume sus responsabilidades. El gobierno nacional, como te dije anteriormente, no habla de que la inflación o el desabastecimiento es la responsabilidad de sus políticas económicas, de esas políticas o de ese paquetazo rojo que incluyen devaluaciones, que incluyen devaluaciones con fines fiscalistas, que incluye expropiaciones, confiscaciones, el uso indebido de nuestras reservas. ¿Recuerdas aquel millardito? Bueno, aquel millardito se ha convertido en más de 120 millardos de bolívares que se ha venido usando de manera irresponsable. No habla de la emisión de dinero inorgánico. Ya la masa monetaria está por encima de los 1.300, 1.400 millones de bolívares. En definitiva, el gobierno trata de buscar culpables. Entonces los culpables no son ellos y sus políticas económicas, sino que es la mano americana, es la CIA, los golpistas, los fascistas. La culpa la tiene Cristóbal Colón porque conquistó o descubrió América, pero en ningún caso es el gobierno nacional. Y el pueblo de Venezuela ya no se cree esa historia. El gobierno lo que tiene es que asumir con responsabilidad sus funciones y tratar de empezar a conversar con el país, pero un diálogo que no puede ser un monólogo. No se trata de que los venezolanos vamos a acudir para que el señor presidente hable y hable por horas y no se concrete absolutamente nada. Yo escuchaba al final del negro anterior las expresiones de algunos venezolanos que tenían que ver con el tema de que el pueblo está bravo, y efectivamente el pueblo está bravo, pero el pueblo venezolano no es violento. Lamentablemente la violencia es promovida por el gobierno nacional. Las protestas estudiantiles del mes de febrero arrancaron por hechos de inseguridad que habían afectado a los estudiantes en el estado Táchira. Si hubiésemos tenido un gobierno serio, responsable, que asuma su responsabilidad, hubiese convocado a los estudiantes y hubiese tratado de darle solución a las exigencias que planteaban los estudiantes del Táchira, y muchas de las cosas que ocurrieron en Venezuela no se hubieran podido evitar. Hablaba que el gobierno nacional no asume responsabilidades en torno a la crisis económica, política, social que hay en nuestro país. Y la pregunta que yo le hacía era la siguiente: ¿cuál es la cuota de responsabilidad de la oposición por los 4 meses de protestas y los más de 40 fallecidos? Bueno, mira, la cuota de responsabilidad de la oposición es alta y la hemos asumido con total seriedad. Nosotros hemos venido convocando desde un principio al pueblo de Venezuela a que no incurra, a que no caiga a la violencia. Yo sé que es un llamado difícil de hacer porque es más fácil responder a la violencia del gobierno, a esa represión desproporcionada con más violencia, pero sin embargo hemos asumido esa responsabilidad de decirle a los venezolanos que con la violencia no llegamos a ningún lado, pero también tenemos la responsabilidad de garantizar que el pueblo de Venezuela pueda ejercer a cabalidad sus derechos constitucionales. Y el derecho a la protesta pacífica y sin armas es un derecho constitucional, y ningún gobierno, por más autoritario que éste sea, puede pretender silenciar al pueblo. Lo que tiene que el gobierno nacional es darle respuesta. Pero además, también la responsabilidad de nosotros desde la oposición es exigirle al gobierno nacional cambios en sus políticas, en este caso en las políticas económicas, en las políticas sociales. Por eso hemos venido insistentemente haciéndole planteamientos al gobierno que traten de resolver esta crisis. Hemos señalado, por supuesto, en el momento de la crítica, el uso indebido de las reservas internacionales. Hemos venido señalando de manera insistente el uso de la pretensión de financiar presupuestos deficitarios con la emisión de dinero inorgánico, pero también hemos venido haciendo propuestas del tipo social para que de alguna manera vengan a paliar, a compensar la grave crisis económica que hoy golpea al pueblo de Venezuela. Hemos planteado, por ejemplo, la ley del aumento general de sueldos y salarios con la intención de que se le dé un aumento que trate de alguna manera compensar la pérdida del poder adquisitivo que sufren todos los venezolanos cada vez que el gobierno
devalúa con fines fiscalistas, que no se siga con esa política de aumento solo del salario mínimo, porque en definitiva esa pretensión o esa política lo que nos va a llevar es al salario único, es decir, que todos los venezolanos terminemos ganando lo mismo y que se desconozca la especialización, la profesionalización, que se entienda que cuando el gobierno devalúa o cuando la inflación aumenta, como está ocurriendo actualmente, eso lo sufren los que ganan salario mínimo, pero también lo sufren todos los venezolanos. Hemos Diputado. planteado la ley de emisiones, Gabo, hemos planteado también la ley que cree el bono de alimentación o la cesta ticket para nuestros pensionados y jubilados, porque no podemos seguir teniendo a nuestros padres o a nuestros abuelos que tengan que cada mes decidir entre si con los 4.300 bolívares de la pensión comen o compran la medicina de sus tratamientos permanentes porque no les alcanza para las dos cosas. Es decir, hemos sido críticos, pero también hemos sido propositivos en la necesidad de llevarle soluciones al pueblo de Venezuela. Diputado, hay preguntas, le saluda Gabriel López también desde el estudio de Primera Página. Hay preguntas, diputado Marquina, respecto de lo que es la situación política a nivel interno en la Mesa de la Unidad Democrática. Ha habido propuestas y sugerencias por parte de algunos altos dirigentes del partido de gobierno y del gobierno nacional, como por ejemplo el diputado Diosdado Cabello, quien ha respondido ante las supuestas divisiones que hay en el seno del PSV. Dijo que no, que las divisiones realmente están en este momento en la Mesa de la Unidad Democrática entre quienes propusieron la salida y quienes están optando por otras vías. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, dentro de la alternativa democrática o de la Mesa de la Unidad Democrática siempre vamos a tener puntos de vista distintos, pero dentro de esa diversidad, dentro de esas diferencias en criterios o en propuestas, hay un objetivo común que siempre nos va a unir, que es el rescate de la democracia y por supuesto el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Nosotros somos demócratas y tenemos diferencias, pero esas diferencias las discutimos o las resolvemos a través del debate y de la confrontación de las ideas. Lo que pueden tener por seguro el pueblo de Venezuela, que eso lejos de debilitarnos, lo que hacen es fortalecernos. Es que tenemos esas diferencias y mientras más debate y mayor discusión, también son mejores los resultados. Así que el señor Diosdado Cabello que no se preocupe por la Mesa de la Unidad, que se preocupe por este gobierno que está llevando al país a la peor crisis económica y social de toda nuestra historia republicana. Diputado Marquina, ¿qué responde usted, por ejemplo, a personas que en el seno de la oposición o personas que son votantes opositores opinan que la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática no ha dado el debido respaldo, el respaldo que ellos esperaban a dirigentes como Leopoldo López y María Corina Machado? Mira, yo no sé cuál sea la intención de esas personas que puedan estar haciendo esas afirmaciones, o sencillamente esos son laboratorios de guerra sucia con la intención de crear fisuras o diferencias dentro de la Mesa de la Unidad. Nosotros hemos respaldado a María Corina, a Leopoldo, a los más de 1.300 jóvenes universitarios que han sido detenidos, a todo el pueblo de Venezuela que de alguna manera ve conculcado o cercenado sus derechos constitucionales y los vamos a seguir haciendo. Hoy, por ejemplo, a las 9 de la mañana, vamos a acompañar a María Corina Machado a la Fiscalía para tratar de, con nuestra presencia, darle respaldo, por lo menos de apoyo moral, ante las pretensiones totalitarias de quienes hoy utilizan la justicia como un mecanismo para silenciar la disidencia política. Diputado Marquina, usted por muchos años ha trabajado el tema económico en el seno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su opinión respecto de este anuncio hecho por el ministro Rafael Ramírez y vicepresidente del área económica de hablar de una posible unificación cambiaria, un solo tipo de cambio en los próximos meses en Venezuela? ¿Cuál sería su balance? Bueno, sencillamente ellos hablan de unificación o de ajuste, pero nunca le dicen al pueblo de Venezuela el verdadero nombre. Eso se llama devaluación. Ya el gobierno ha devaluado en tres oportunidades este año y ya está planteando una nueva devaluación. Lo que tiene que medir el gobierno es que cada vez que él devalúa, lo que está haciendo es sacándole el dinero al pueblo de Venezuela de los bolsillos. Así que el gobierno, lejos de seguir devaluando, lo que debería es imponerse una verdadera disciplina fiscal, dejar el derroche, la botadera de dinero, cada vez que hacen un sarao, que los hacen a diario, que vemos esas movilizaciones y que eso se están financiando con recursos públicos. Eso es lo que realmente ejerce presión sobre la inflación. Así que, o por otra parte, que deje de regalar
en la renta petrolera venezolana. Nosotros hemos propuesto que se revise el acuerdo de Petrocaribe, que por esa vía Venezuela podría estar recibiendo casi 190 millones de dólares semanalmente, que vendrían de alguna manera a paliar esta difícil situación que está viviendo los venezolanos. Diputado. Así que al señor Ramírez, que creo que en 3 meses le ha hecho más daño a la economía venezolana que los 14 años anteriores de cuando el timonel del gobierno en materia económica era el señor Giordani, quien por cierto lo sacaron del ministerio, lo sacaron de toda responsabilidad en el momento que denunció cómo se habían robado más de 22 millardos de dólares a través de Cadivi. El señor Maduro, le vuelvo a recordar, tiene 8 meses con una ley habilitante para combatir la corrupción y todavía estamos esperando, señor Maduro, publique la lista de cuáles son esas empresas de maletín que han defraudado a través de Cadivi una cifra equivalente a las reservas internacionales Diputado, venezolanas. tenemos que despedir, pero no podemos despedir sin hacerle la siguiente pregunta. Las conversaciones entre gobierno y oposición están congeladas desde mayo. ¿Se pueden renovar, se pueden retomar las conversaciones entre gobierno y oposición? La oposición o la alternativa democrática, como demócratas que somos, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo. Ahora, el diálogo no puede ser monólogo. El diálogo no puede ser que en privado el gobierno nacional asuma a compromiso que luego en público desdice o desconoce. Las primeras conversaciones de diálogo ante la propuesta de la oposición de una ley de amnistía fue por parte del gobierno revisar caso por caso. Y el primer caso era el de Iván Simonovic, donde se ordenó que se le practicaran nuevos exámenes para ratificar la patología que se estaba señalando. Y bueno, luego que se hizo todo ese procedimiento, salieron los voceros del gobierno a desconocer los acuerdos. Por eso tenemos allí en la mesa a testigos de buena fe, como son los cancilleres y como es el representante del Papa Francisco, quienes pueden dar fe que lo que estamos diciendo desde la Mesa de la Unidad es una verdad. La verdad es que es un gobierno irresponsable que pretende utilizar el diálogo como un mecanismo para ganar tiempo, pero no un mecanismo para resolver el problema de los venezolanos. Muchísimas gracias.